espiritual entre líderes. Dios le bendiga, Dios le guarde. Es un privilegio una vez más estar en cabina. Amén, gloria sea al Señor, en tu programa Entre Líderes con Esperien. Amén, 1440 AM Radio Impactante. Gloria sea al Señor, es una bendición estar una vez más aquí y hoy tenemos un invitado especial, gloria sea al Señor. Y quiero mencionar antes de comenzar, no está con nosotros pues todo el equipo por razones personales, amén. Noel Gara no pudo estar con nosotros, Leandro Alcántara, amén. El licenciado Esperien Jean Pérez se encuentra en este momento en Asua de Compostela, amén. Y usted preguntará, ¿qué se encuentra haciendo el líder por allá? Bueno, anda con un equipo, amén, de misioneros, incluyendo también la esposa es María Esmeralda, amén, que está por allá haciendo la misión. Gloria sea al Señor. Están de misión en este momento llevando, amén, comida a los necesitados, ropa, entre otras cosas más. Este es el ministerio que Dios ha puesto en sus manos, amén. Así que bendecimos su vida allá donde ellos están al junto de un gran equipo, hombres y mujeres de Dios. Amén. Y sin más preámbulo, vamos a presentar, gloria sea al Señor, al invitado que tenemos en esta hora. Dios te bendiga, Will. Dios te bendiga más, mi hermano Luis Argeni. Para mí es más que un placer estar con cada uno de ustedes que nos escuchan desde cualquier lugar del país y del mundo. Reciban ricas y abundantes bendiciones de parte de su hermano Wilde Castillo. Amén, gloria sea al Señor. Y bueno, hoy traemos un tema sumamente edificante, gloria sea al Señor, y es la redención del alma. Amén, así es. La redención del alma, un tema muy, pero muy importante, amén, que yo sé que mucha gente va a ser bendecido a través de esta palabra en este momento. Gloria a Jesús. Quisiera enviar un saludo a todo aquel que está conectado vía YouTube, Entre Líderes con Esperien Oficial, puede buscarnos allí. Ya estamos en vivo en este momento, gloria sea al Señor, por YouTube. Sin más preámbulo, vamos a darle la palabra a nuestro hermano Wilde Castillo para que él pueda leer la palabra y entre en materia. Amén. Amén. Donde quiera que se encuentre, desde su casa, desde cualquier lugar, abra conmigo la Biblia en el libro de Ruth. En el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 6. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Amén. Wow, qué tremenda palabra. Señor, gracias por tu palabra, Dios Gracias, amado. Señor. Señor, en esta hora pedimos que haya una palabra de transformación, Gracias, una Señor. palabra de cambio, Dios mío. Una palabra, Jehová Dios mío, que traiga una transformación espiritual a todo aquel que lo escuche. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Wilde, traes un tema muy interesante en esta hora y es la redención del alma. Amén, así es. ¿Qué nos puedes hablar acerca de este tema muy interesante que has traído en esta hora acerca de la redención del alma? Yo quisiera empezar tocando el factor económico, porque cuando nosotros hablamos de economía y hablamos de dinero, la gente se identifica fácil y entiende fácil de qué queremos hablar. Amén. Entonces, lo que pasó con Ruth, Noemí y su familia fue un asunto económico, y yo voy a empezar por este punto para que la gente pueda entender el trasfondo de redimir, el trasfondo de redención, que son palabras que van de la mano. La Biblia explica que Noemí toma a sus hijos y se va de la ciudad, y cuando ella se va de la ciudad, porque la ciudad donde ella vivía estaba padeciendo de hambre, estaba padeciendo de necesidad, y ella decide irse con su familia de esa ciudad, de los campos de Moab, pero dice que por allá le fue peor. Y ella se fue por allá y perdió todo, tanto así que perdió a su esposo, perdió a sus hijos, y decide regresar. Pero ¿qué pasa? Cuando ella decide regresar, ya ella no tiene heredad.
de la tierra que ella se fue, ya ella no tenía herencia, ya ella no le quedaba nada. Y no había forma de ella conseguir algo si no había sido mediante a un proceso que se le llamaba redención. Era el único proceso que podía hacer que ella volviese a tener algo, por mediante de la redención. Es el proceso que a nosotros nos hizo partícipe del reino de Dios nuevamente. Porque todos sabemos que cuando Adán sale del huerto del Edén, se rompe el contacto entre él y Dios y se pierde, podemos decir, la herencia, se pierde el poder, se pierde Amén. el derecho. Amén, es así. Y a través de Cristo, que se le dice el Redentor, es que volvemos a obtener ese derecho, esa potestad. O sea, Amén. es como que se nos volviese a escribir en el testamento. Pero antes que todo, yo tengo una pregunta muy importante, Wilde. Y tú hablabas acerca de la redención. ¿Qué es o qué era exactamente la redención? Tengo conocimiento de que la redención se utilizaba mayormente en personas que eran esclavas. Amén. Amén. El término de redención nace en los tiempos donde se vendían los esclavos. Cuando alguien llegaba y decía, yo voy a redimir a ese esclavo, la redención dependía de pagar por ese esclavo y dejarlo en libertad. Uh-huh. Ahora bien, cuando una persona se cría bajo la esclavitud, es difícil que tenga una libre expresión porque su alma nunca fue libre. Así es. Entonces nosotros hablamos de la libertad de expresión, pero no pensamos con libertad. Así es. Y para tener una expresión libre hay que tener un pensamiento libre. ¿Por qué nos enfocamos ahora mismo en la redención del alma? Quizás ya no hayan esclavos, digamos así, como en esos tiempos que tú le pertenecías a alguien y esa persona era capaz de marcarte con una antorcha o con algo prendido en fuego para que todo el mundo supiera que tú le pertenecías a esa persona. Y quizás en estos tiempos eso no existe. Pero hay personas que necesitan de redención, aunque la época de la esclavitud ya pasó. Mira, hay algo muy importante que quiero aportar a esto y quiero que las personas presten atención. Y es que este es un mensaje y un tema muy fuerte, porque la redención no está apta para todo aquel que no esté dispuesto a recibirla. Amén. Primero que todo, vemos que Noemí reconoció que Booz era pariente de ella. Amén. Si Noemí no reconoce eso, no se hace la redención. Entonces, hay gente en el mercado se va a escuchar quizás raro, pero en el mercado de las almas, hay gente que va a preguntar y vaya al YouTube y puede preguntar, en el mercado del alma, ¿estaba tu alma ahí también en venta? Claro. Y hablamos de la redención. O sea, la redención es un pago de un rescate que se hace anticipado para obtener la libertad de un esclavo o para comprarlo. Inmediatamente usted paga la redención, usted paga el rescate, ese esclavo es suyo. De ahí en adelante usted decide si mantenerlo bajo la esclavitud o darle la libertad. O sea, es algo muy fuerte esto que nosotros estamos escuchando. Por eso es que la Biblia dice que Jesús, tomando el imperio de la muerte, tomando también los principados, los exhibió públicamente. En el Antiguo Testamento, la muerte tenía la capacidad y tenía, tenía toda la potestad, claro, sobre todas las almas que estaban aquí en la tierra. Pero lo que más me impresiona de eso es que la palabra redimir viene de un término que da a entender que antes de haber sido cautivo fuiste libre. Wow, qué tremendo. Repite esa palabra, hombre. Antes de haber sido cautivo fuiste libre. Dando a entender que lo que Dios está pagando es completando, como que, un ejemplo, yo aparté el carro con un inicial, pero no me lo he llevado. El carro ya es mío. Yo lo vine a buscar, yo vine a completar el dinero para llevármelo, pero no es que no era mío. Así porque es. Ya se hizo un trámite anticipado. Lo que más me gusta de la palabra cuando dice que Dios nos amó primero, es que la gente no entiende el término de cuando dice que nos amó primero. Lo que quiere decir es que aún antes de nosotros saber que Él nos amaba, Él nos amaba. Y aún sabiendo lo que íbamos a hacer y que le íbamos a fallar, ya Él nos amaba.
Amén. Nadie está dispuesto a amar a alguien que sabe que mañana le va a fallar, que sabe que mañana lo va a negar, pero dice, nos amó primero. Es importante ese término que tú acabas de mencionar. Y hablabas de la redención, es de un pago anterior de. Ahí el apóstol Pablo se va más allá y en Romanos capítulo 8, verso 29, quisiera leerlo, dice una palabra muy importante y muy poderosa. En Romanos dice, porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos de sus hermanos. Pero escuche lo que dice el verso 30, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que desde antemano había una redención, había una justificación, había un pago. Tú fallaste, pero tranquilo, desde antes de tú fallar ya tú estabas perdonado. Suena muy fuerte esto. Suena muy fuerte, pero cuando tú entiendes el concepto de gracia, el concepto de perdón inmerecido, el concepto de favor, el shanes era lo que hacían con los esclavos, porque ningún esclavo se merecía, según los pensamientos humanos, que se pagase para dejarlo ir sin trabajar. Wow, qué tremendo eso. Y nosotros fuimos esclavos del pecado y Cristo nos pagó para dejarnos libres, no para hacernos esclavos a Él. O sea, Cristo pagó por el que hoy está bebiendo. Así es. Cristo pagó por el que hoy está fumando, dando a entender de que su amor va por encima de eso, de que nos paga para tenernos en su grey. Te está diciendo que yo pagué por ti, aún sabiendo de que tú no me ibas a servir. Mira, esta redención es tan impresionante de que vemos que el mismo apóstol Pablo dice, y a los que predestinó. Cuando tú investigas la palabra predestinación, es apartar, Marcar, antes, mucho antes, separar, destinar. Algo que ya tú tienes destinado para eso, Amén. Que ya tú tienes algún plan desde antemano, mucho antes de los planes que ya tú tienes. Amén. Eso es una predestinación. Y es importante hablar con gente que desde antes de la fundación del mundo, como dice la Biblia, han sido predestinados para salvación. Pero oiga bien, esta predestinación de salvación tiene efecto cuando usted acepta la predestinación. Cuando usted no acepta, escuche bien, cuando usted no acepta al Hijo, que es el dueño de la predestinación, entonces la salvación no tiene efecto sobre usted. La redención no tiene efecto sobre usted. Jesucristo nos pagó. Ya nosotros somos libres. Pero depende de nosotros si aceptamos la libertad de la redención. Amén, así es. Y por eso es que yo no me gusta hablar mucho del término físico, del término fisiológico, y me fui al término del alma, porque en estos tiempos ya no hay esclavos de trabajo, ya no hay esclavos físicamente, pero hay personas que son esclavos del diablo. Del alma. Hay personas que son esclavos de un pensamiento. Así es. Y a veces hablamos de pacto, que yo estoy bajo pacto de mi abuela, que mi abuela hizo un pacto y que todavía vive en mí. Y tú te preguntas, ¿por qué si Cristo nos hizo libre, vemos como que el pacto funge sobre esa persona? ¿Por qué funge si la palabra de entender que no debería de ser así? Porque Cristo dijo, ahora el que se coma la uva agria, que aguante su dentera. Dando a entender que la dentera no cruzará más generaciones. Ahora, ¿por qué tú te preguntas? Si no es así, ¿por qué todavía funge? Así es. Porque hay personas que fueron libres, pero siguieron viviendo como esclavos. Hay personas que se le entregó la libertad y luego de que tuvieron la libertad en sus manos no supieron qué hacer, porque su alma todavía era esclava. Su cuerpo estaba libre, ya ellos podían desandar y hacer lo que quisieran, pero su alma quedó esclavizada. O sea, tú me estás hablando de gente que le gusta andar bajo el yugo de la esclavitud. Amén. Hay personas que aceptaron a Cristo, se convirtieron, quizás por un término de miedo, por un término de que se quisieron salvar, pero todavía los fantasmas del pasado, para decirlo un poco parafraseado, los persiguen porque dentro de su conocimiento y dentro de su concupiscencia, ellos creen que ese pasado tiene autoridad para perseguirlo. Así es. Y cuando pasa esta situación es donde entra lo que tuvo que hacer vos. Dice la Biblia que
que vos reúne con el pariente más cercano, porque vos sabías que a él no le tocaba redimir, sino que era un compromiso del pariente más cercano y que si él no quisiese, entonces entraba él. Entonces cuando vos hablas con el pariente le dice, yo no puedo, porque yo no voy a poner en riesgo lo que yo tengo. Entonces, ¿qué pasa en esa situación? Dice que se hace un pacto y vos decides redimir en lugar de este pariente más cercano. Y es lo que Cristo hizo cuando decidió morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Porque quien debió de redimirnos fue el mismo que nos metió en este lío. Así es. Sin embargo, el primer Adán no pudo hacer nada para redimir al hombre del pecado. Y todos los pactos hechos, habidos y por haber, no pudieron redimirlo de las cadenas. Sin embargo, todos los machos cabrios que fueron matados, ni siquiera el hijo de Abraham iba a poder sacarnos de esto. Entonces, en este lugar es donde entra Cristo y dice, yo lo voy a redimir. Wow, qué fuerte. Yo voy a dar mi vida para redimirlo a ellos. Yo voy a dar el pago más valioso y voy a pagar de una vez y por todas por cada uno de ellos. Y cabe resaltar esto, y es un dato muy importante, Wilde, que los judíos, algunos de los judíos, esperan la redención aún todavía de su Mesías. ¿Y cómo es así? Tú te preguntas, ¿cómo? Sí. La redención que los judíos esperan, recuerda bien que ellos estaban esperando una persona que pague Su redención política. No sabiendo que Jesús venía a dar una redención espiritual al alma. Por eso el tema que traemos en esta hora es la redención del alma. Hay gente que necesita entender que ya está redimido. Amén. Necesita entender que ya está pago y que ya no es para andar en esclavitud. Y quiero resaltar, y este tema se pone muy poderoso todavía, y quiero resaltar esta palabra. En el libro de Hechos capítulo 15 estaban sucediendo una serie de acciones. Y es que hay gente, tú mencionabas, es que hay gente que ya ha sido libre, pero siempre quiere vivir bajo su yugo de esclavitud. Amén. Así es. Y yo no sé, hay situaciones que nosotros hemos visto de animales, por ejemplo el caballo, el elefante, y si tú lo acostumbras todo el tiempo a amarrarlo en un lugar, aunque ellos estén desamarrados, se van a quedar en el lugar porque creen que están amarrados. Porque su mente está programada así. Ya su mente está, ya ellos son libres, pero se sienten que todavía están amarrados. Y su costumbre. Así es. Entonces hay gente que ya han sido libres, pero le han intentado implementar una costumbre, le han intentado implementar cosas de las cuales no van de acuerdo a la libertad. Amén, así es. Yo decía en estos días en una entrevista que la palabra no habla de una liberación por dimensión, sino que simplemente dice, al que Cristo libertare será verdaderamente libre. No está diciendo de que no, que fulano, que el más alto, que no. Y alguien me dijo, no es así, es por pase, porque si no, no le hubiesen dicho al amigo de Jesús, desátenlo y déjenlo ir. Y yo lo voy a Muy fuerte eso. Voy a explicar este punto. Explica eso, ministro. Es lo mismo que estaba pasando con el caballo. Ya el hombre hubiera resucitado. Ya el hombre estaba vivo. Así es. Pero tenía los pies amarrados. Entonces, por esa simpleza, ya Cristo murió por ti. Ya Cristo te resucitó. Te sacó entre los muertos. Y aún los que pensaban que tú hedías, ya tú no hiedes. Pero tú estás esperando que alguien te desate y te deje ir. ¿Sabe por qué? Porque no somos capaces de aceptar esta libertad y avanzar por nuestras propias fuerzas que fueron entregadas por Cristo. Entonces es por esto que llega la necesidad de la redención del alma. Porque Cristo sabía que aunque el pueblo de Israel fuese libre económicamente y fuese libre de todos los yugos y de todas las potencias que lo rodeaban en esos momentos, ninguna de esas situaciones iba a provocar de que sus almas se conectaran con el Padre. Porque cuando Cristo hablaba de los gobiernos, cuando Cristo hablaba del reino del Padre, cuando Cristo hablaba de los negocios, Cristo estaba hablando de una situación espiritual que se iba a reflejar en lo físico. Lo que pasa es que nosotros queremos que lo físico sea que hable por lo espiritual, pero es lo espiritual que va a hablar por nosotros. Entonces, cuando nosotros entendamos que la restauración tiene que empezar por dentro, y yo he hablado con personas que son realmente estrictas, que son realmente conservadoras, pero cuando tú vas a su concepto de libertad, te das cuenta que son esclavos. Wow.
Solo su palabra te muestra que ellos viven en rejas. Porque tienen miedo a conocer, tienen miedo a vivir, porque entienden que aún sabiendo, aún indagando bajo los conocimientos, entienden que por eso se pueden perder. Hay gente, o sea, tú tratas de explicar que hay gente que está libre, ha sido libre, pero sus acciones demuestran lo contrario. Sus acciones son de personas esclavas, porque hasta para expresarse temen, porque ellos entienden que hasta una expresión libre puede ser pecado, porque el esclavo se acostumbraba que no podía decir lo que pensaba, sino lo que tenía que decir. Porque no tenía una expresión, y una libre expresión. cuando tú no tienes una libertad de pensamiento, tú no tienes una libertad de expresión. Y el esclavo se sorprende cuando uno dentro de ellos habla con libertad, porque eso no es parte de ellos. Así es. Cuando el alma recibe libertad, entonces la boca empieza a hablar con libertad. No hay manera de que tu alma sea libre y que tú hables como esclavo. Pero hay formas de que a ti te suelten en libertad y que tú todavía sigas actuando como esclavo. Mira, es impresionante esto de la redención, Wilde, porque el libro de Éxodo, capítulo 14, habla una serie de cosas muy impresionantes acá y habla también de la redención. Yo quiero que la gente entienda de que la redención no es algo que tú merezcas. Amén. La redención es algo, un regalo. La redención es un regalo, un don. Entonces, la redención no es algo que por obligación te tiene que caer. No, es un regalo. Amén. A Dios le place hacerlo. Que dicho sea de paso, el esclavo no obliga a su amo a que lo compre. Amén. El amo decide si comprarlo o no. Por eso hay una palabra muy importante, y es que después de que el ángel visitó a Moisés en la llama ardiente, y vemos también en Éxodo capítulo 6 y 8, Deuteronomio capítulo 7 y versos 7 y 8, dice: después de que el ángel del Señor le quitó la vida a los primogénitos egipcios, los israelitas lograron salir finalmente de la esclavitud y tuvieron un gran triunfo. Pero escucha lo que dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Oye lo que le está diciendo al pueblo de Israel. Amén, así es. Y le dice: pues vosotros erais más insignificante que todos los pueblos. Wow. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Ahora, ¿qué pasa cuando ese mismo pueblo cruza y ve el mar abrirse en dos? ¿Qué pasa? ¿Cómo fueron sus acciones? Así es. ¿Cómo fueron sus expresiones? ¿Qué pidieron? ¿Qué desearon? Exigencia, mucha exigencia había del pueblo. Y desearon volver a dónde. Claro, a Egipto. Desearon volver a donde fueron esclavos porque su mente todavía no había cambiado. Es una liberación totalmente, porque de la mente, cuando hablamos nosotros del corazón, se habla del asentamiento de los pensamientos. Amén. Y cuando hablamos de asentamiento de pensamiento, estamos hablando del alma. Amén, así es. O sea, que es algo de una liberación no solamente mental, sino que cuando hay una liberación mental, hay una liberación de alma. Amén, así es. Es muy fuerte esto. Entonces, cuando tu alma recibe libertad, tu mente, tu espíritu y tu cuerpo cambian de parecer. Y tus pensamientos y tus expresiones son distintas. No hay manera de que una persona se encuentre con el libertador, reciba esa libertad y que siga pensando igual. Y es por esto que ya Cristo dejó de llevar el evangelio de pueblo, de llevar el evangelio de Israel, el evangelio a Israel, sino llevar el evangelio A lo que lo reciban. a lo que lo reciban. El que lo reciba. No importando el lugar donde estés, no importando cómo te manejes, no importando cómo te comportes. Si tú lo recibes en la familia, hay gente que dice: creen al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso fue una promesa directamente a ese carcelero. Porque yo soy cristiano. Y si mañana Dios me permite ser padre de familia, yo voy a instruir a mis hijos
Pero luego de que ellos cumplen la mayoría de edad y salgan bajo de mi techo, y aún quizás antes de salir bajo mi techo, ellos van a decidir qué ellos quieren ser. Así Y es. la palabra no fue que falló. Es que la palabra le dice que Pablo le dijo a él. En ningún verso, en ningún lugar, Cristo le dijo al pueblo, serás salvo tú y tu casa, porque Cristo entendía que ya lo que él traía, por eso Israel no acepta a Cristo, porque Israel está esperando algo exclusivo para él. Una exclusividad. Y ve que lo que este hombre está trayendo, el orden de gobierno que está trayendo, es adaptable para cada pueblo. Dice, pero es adaptable para los gentiles. Este hombre habla con los gentiles y el mismo amor que nos transmite a nosotros y la misma esperanza de salvación, la misma esperanza de redención, se la transmite a ellos. Entonces no es de nosotros esta orden de gobierno. Por eso es que dentro de familias y dentro de casas, tú ves personas que tienen un pensamiento distinto, porque no piensan iguales. Entonces cuando tú decides encontrarte con el libertador, y permitir que el libertador funja sobre ti, porque es algo muy distinto y contradictorio, porque a veces vemos personas en la iglesia que tienen una manera de pensar muy distinta a la nuestra, por lo que acabamos de hablar. Cada quien va a decidir cómo aceptar la liberación del Espíritu. Y es importante esta palabra que tú mencionaste, Wilde, para, valga la redundancia, que la Biblia dice que el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, ¿por qué la Biblia dice que el Hijo os libertare? Y no solamente dice que el Hijo os libertare, sino que dice verdaderamente libre. ¿Por qué hace esta sujeción? Y dice verdaderamente. Hay gente que quizás ha sido libertado, pero no realmente libre. Mira, es que la libertad del Hijo, la del Hijo, y para ser libre por el Hijo hay que buscar al Hijo y hay que encontrarse con el Hijo. Entonces hay personas que se creen libres, hablan de libertad, pero si tú no tuviste un encuentro con el Hijo, entonces tu libertad va a ser ficticia. Y no es que la libertad tú te la crees, es que la libertad te llega y la libertad se te es dada. Porque Noemí esperó hasta el momento que se consuma la redención. Y hay personas que están precipitados. Entonces, Noemí dice que ella tuvo paciencia y le dio las tácticas y le dio los trucos, como decimos en el buen dominicano, a su yerna para que actúe de la manera indicada. Y luego de que eso se consuma, es que ella salta de alegría y le dice a una amiga a Noemí, esta yerna te ha servido más que 10 hijos. Finalmente, Wilde, ya para nosotros culminar este excelente programa, que yo sé que mucha gente ha sido bendecido con esta palabra, finalmente, como cristianos o como personas mayormente, ¿cómo logramos la redención de nuestra alma? En un momento donde los mismos artistas han querido hacer ver la depresión como una moda, en un momento donde la depresión se ha convertido en una tendencia y no se sabe cuál ha hecho más daño, la depresión o la pandemia, y es en el momento en el que yo te digo, aférrate a Cristo. Así es. Porque la depresión entra cuando tú te sientes esclavo de algo. La depresión entra cuando tú te sientes cautivo. Y cuando tú adquieres la libertad de Cristo, no hay nada que te haga sentir esclavo, no hay nada que te haga sentir cautivo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo a la gente no le digo, ven, conviértete, ven, haz esto, sino acércate a Cristo. Tú tienes tu forma de acercarte a Cristo, hazlo, pero acércate a Cristo. Y no a tu manera, no a tus antojos, sino a permitir de que Cristo entre y haga su trabajo de liberación. Porque a veces queremos ser libres, pero queremos que Cristo lo haga al modo de nosotros. Queremos que Cristo nos liberte, pero queremos que Cristo acepte nuestras condiciones. Y cuando el libertador va a pagar por ti, Él te liberta, pero tú tienes que dejar que Él te liberte, porque no es bajo tus condiciones, sino bajo la de Él. Así es. Y de la única forma que podemos ser libres es permitiendo que Cristo lo haga. Así es. Bueno, finalmente hemos llegado al final
de este programa. Gloria sea al Señor. Ha sido una bendición estar una vez más con ustedes. Gloria a Jesús. Reciban un cordial saludo del licenciado Esperien desde Asua y de todos los misioneros que lo acompañan. Amén. Gloria sea al Señor. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. La depresión es un tema que nosotros tenemos por ahí guardado para ustedes también. Gloria a Jesús, que vamos a hablar de ese tema. ¿Pueden los cristianos deprimirse? Así que ya usted sabe. Dios le bendiga y Dios le guarde. Estuvo con ustedes Luis Paredes. Es una bendición siempre estar con ustedes en su programa Entre Líderes con Esperien. Y hasta la próxima. Dios le guarde.